Hola, comunidad de Galaxia Sonora. Bienvenidos de nuevo a otro emocionante capítulo. Estamos emocionados de continuar con esta increíble historia llena de intriga, acción y momentos inolvidables. A medida que avanzamos, los giros y sorpresas no dejan de aparecer, manteniéndonos al borde de nuestros asientos. Esperamos que disfruten tanto como nosotros de esta fascinante aventura. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el capítulo de hoy. Que la fuerza los acompañe. Capítulo 6. Vínculos. Jean se quedó dormida después de comer. Lyra escuchaba a Galen y a los demás hablar en la cabina principal y se alegró de no participar en la conversación. Ella creía que los gobiernos de toda índole solo servían para hacer creer a sus seguidores que estaban arreglando el caos de la galaxia, perfeccionando el universo, pero solo la fuerza era perfecta. Para los seres comunes y corrientes, la vida no es más que un equilibrio entre orden y caos, día y noche, luz y oscuridad. Su admiración por la fuerza se originó en su profundo amor a la naturaleza. Se consideraba fuerte e intuitiva, y entendía que sus atributos no eran extraordinarios como los de un Jedi. Sin embargo, seguía las enseñanzas de la Orden sobre la generosidad, la compasión y la resolución pacífica de cualquier conflicto. En varios planetas había experimentado una conexión con el universo que solo podía ser descrita como trascendental. Sí, era posible que esos momentos derivaran de meras creencias y sensaciones, pero eso no le importaba. Si no podía usar la fuerza, podría por lo menos sentirla, y eso le parecía suficiente. Había llegado el momento de comprobar si la fuerza era capaz de triunfar sobre el poder del mal que había convertido a la República en un conflicto irresoluble. ¿Prevalecerían los Jedi o se establecería la oscuridad hasta en el más brillante de los planetas? Quizás Orson tuvo razón en mostrarle Grange a Erso. Durante su tiempo en Bite, habían logrado ignorar la guerra, concentrarse en la investigación mientras su bebé crecía como si fuera un cristal brillante. Pero era imposible ocultar la cabeza en la nieve para siempre. Ahora que regresarían al núcleo, lo más importante era entender todo lo que sucedía y cómo sucedía. La verdad, según Krennic. Grange nunca fue un planeta próspero, pero hace solo 40 años era aún menos que eso. Era un campo despoblado. Galen fue hijo único en un vecindario pobre de una de las ciudades principales. Su padre era comerciante de suministros de su propia cosecha, su madre maestra de preescolar. De orígenes humildes, se podría decir. Aún así, cuando su madre reconoció que Galen tenía talento, juntó todos los créditos que pudo ahorrar para mantener su cerebro ocupado cuando no estaba en la escuela. Primero le dio un sintetizador musical que Galen dominó de inmediato, luego un juego de química y después todos los datacrones que podía comprar. Cuando tenían un par de créditos de sobra, se suscribían a un servicio de HoloNet para que su hijo tuviera un entendimiento más amplio de la inmensa galaxia, para que supiera que la vida iba mucho más allá de Grange. Sus esfuerzos dieron frutos. Para cuando entró a la secundaria, Galen ya era excelente en matemáticas y ciencias, y sus maestros lo describían como un prodigio. Aprendía idiomas y trucos de magia solo para pasar el rato, y terminó por construir su propio transceptor primitivo de HoloNet. Pero lo más impresionante es que postulaba teorías y fórmulas antes de que se las enseñaran, y a veces resolvía problemas matemáticos de formas excéntricas que rebasaban su entendimiento académico. En varias ocasiones, sus respuestas impactaban a los profesores, y fue uno de ellos quien lo postuló al programa de promesas del sector de Grange y después de Coruscant. Para algunas mujeres era traumático que un hijo se les fuera al núcleo, pero la madre de Galen no cabía de alegría. Consideró que era destino de ambos que su hijo se codeara con la crema innata de los intelectuales de la galaxia. Después de todo, nació bajo un arco iris. Grange no le ofrecía nada más que hacerlo comerciante como su padre. El señor Erso no aprobó la invitación de Coruscant y al principio Galen tampoco. Sentía que no tenía por qué presumir su inteligencia o recibir educación de científico. Tenía la galaxia entera en la cabeza. No tenía nada en contra de ser comerciante. Podría explorar la vida y el mundo material como quisiera, y sus ideas no tendrían límites para llegar a donde quisieran, sin rendirle cuentas a nadie. Era buen conversador, pero solo por timidez de que la gente le preguntara cosas. Temía más la atención que el fracaso y no le gustaba celebrar su cumpleaños, mucho menos recibir loas o regalos.
Estaba perdido en el tema del romance, fingía no estar interesado, cuando en realidad lo confundía que su cuerpo pensara más en eso que en sus cosas profundas. Ya estaba inscrito en el programa en Brent Hall cuando le llegaron las noticias de que su madre había muerto tras una enfermedad breve. Su muerte y la de su padre, años después en un accidente vehicular, fueron un golpe severo a su sentido de continuidad y permanencia. Conoció a Orson Krennic no mucho después. Empezó a frecuentar el Instituto de Ciencias Aplicadas meses antes de que estallara la guerra y parecía estar en buenos términos con varios profesores y compañeros de Galen. A Lyra nunca le pareció así, pero Galen insistía en que Orson era tan brillante y talentoso como cualquiera en el programa. Aún así, nunca lograba imaginárselos de amigos. A uno había que arrastrarlo a las fiestas y al otro había que sacarlo de las fiestas a rastras. Además, su reputación lo precedía. Orson ingresó al servicio del gobierno. Lyra nunca supo si se graduó o si lo corrieron, y escaló rápidamente hasta la cima en el cuerpo de ingenieros. Supervisaba proyectos enormes en planetas y en el espacio. Galen siguió estudiando después de graduarse, tuvo pasantías de investigación y dio clases. A los 25 ya había publicado copiosamente y se había ganado la reputación de académico destinado a la grandeza. Años atrás, Orson le había ayudado a conseguir una cátedra honoraria en el Instituto de Ciencias Aplicadas, junto con un gran estipendio y un departamento que no tenía que pagar. Para entonces, ya había determinado todos sus campos de interés. Los redujo a cristalografía y fuentes de energía, aunque siempre decía que los cristales lo eligieron a él y no al revés. Comenzó a viajar por todas partes en busca de cristales raros. Conoció a Lyra durante una de esas expediciones. Ella estaba en Spinar, guiando un equipo de exploración que había recorrido recientemente un sistema extenso de cuevas con cristales únicos, producto de la filtración de agua de lluvias a través de capas y capas de suelo y piedra. A veces emergían como lágrimas radiantes en la punta de las estalactitas. No eran Kyber, pero tenían suficientes características en común con el cristal vivo como para atraer a la comunidad científica. Por suerte o destino, Lyra estaba a cargo de la logística del equipo de Galen. No podía decir que fue amor a primera vista, pero sí le pareció atractivo desde un principio. En Spinar dormía hasta que lo despertaban, o se quedaba despierto hasta que lo mandaban a dormir. No le importaba tener hambre hasta que alguien le diera algo de comer, o le pidiera que por favor buscara algo de alimento. A veces no había manera de callarlo y otras veces no había cómo sacarle palabra durante días enteros, que se pasaba encerrado escribiendo o dibujando. Organizaba y reorganizaba sus materiales frecuentemente y le costaba trabajo mantener el equilibrio en pendientes pronunciadas. Cuando platicaban, Lyra sentía de repente que conversaba con un droide, aunque sabía apreciar la extensión de su cultura y su facilidad para prestar atención durante lapsos prolongados. También entendió que lo que interpretó como hostilidad de su parte era solo una barrera para mantener su distancia, mientras descifraba qué quería ella de él y resolvía la logística y las ecuaciones de su prerelación. La expedición duró 6 meses locales y, para cuando terminó, ya eran pareja. Ella dio el primer paso, pero él se acostumbró fácilmente. Para cuando logró racionalizarlo, Lyra era el centro de su universo. Se abrió camino a su corazón de la forma más violenta e inesperada, y por primera vez, Galen estrenó sentimientos que no sabía que tenía. En los años previos a la guerra, a Lyra le preocupaba que Galen cambiara de enfoque hacia la investigación militar. Pero en retrospectiva, no había nada de qué preocuparse. Varios de sus colegas empezaron a aceptar puestos en el gobierno, pero él aceptó la oferta de Serpent para seguir investigando cristales y energía. La última vez que vieron a Orson había sido poco antes de partir hacia Byte. Ese día le platicaron sobre el embarazo, y hoy su compañerito de clases reaparecía para rescatarlos. ¿Cómo no agradecerle esto? ¿Cómo podrían sospechar siquiera de sus intenciones? Sí, trajo a Galen a ver Grange por alguna razón torcida, pero había arriesgado mucho por ellos, y de no haber aparecido, bueno, ni siquiera un Jedi podía ver el futuro para saber qué habría sido de su familia. Escuchó la conversación de la otra habitación. Galen estaba hecho un manojo de confusión, pero Lyra resistió sus instintos maternos y no intervino. Era su pareja, no su mamá. Además, era cierto que Orson entendía el mundo real mucho mejor que ellos.
Los eventos del año estándar que dejaban atrás se cristalizaban en memorias, mientras Lyra se quedaba dormida con la respiración pequeñita y tibia de Jean en la mejilla. Pensó que si Coruscant de verdad había cambiado, quizá necesitarían la ayuda de Orson más que nunca. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo de Catalyst, una novela de Rogue One. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía a través de los entresijos del Imperio y los desafíos de la familia Erso. Esperamos que hayan disfrutado de esta increíble historia. Si les gustó el contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos audiolibros. Nos encantaría saber qué les ha parecido este libro y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que déjenos sus comentarios. También los invitamos a seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Y no se olviden de explorar nuestras listas de reproducción para descubrir más historias fascinantes del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.